buenas noches, queridos hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una alegría inmensa estar por este lado, por este medio, compartir con ustedes las buenas nuevas del Evangelio, la palabra de Dios. El catecismo, doctrinas de la palabra de Dios, importantes. Entonces, qué alegría también me da tenerlos a ustedes por esa pantalla, ver todos esos nombres lindos que Dios tiene escritos en el libro de la vida. Qué alegría tan grande. Entonces, empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese es el nombre del verdadero Dios, la Santísima Trinidad. Y vamos a hacer la oración para que Dios nos bendiga, nos ilumine, nos fortalezca en este estudio. Vamos a pedirle a Dios perdón por todos los pecados, Señor Dios. Te pedimos perdón por todos los pecados, Señor, que hemos cometido. Señor, te hemos ofendido. Si miramos los 10 mandamientos, te ofendemos en todo, Señor. Merecemos tu justo castigo, merecemos esas palabras, Señor. Apártate de mí, maldito. Pero gracias, Padre, porque es por Jesucristo, tu amado Hijo, quien vino a este mundo a morir por nosotros, derramar su sangre preciosa para darnos la salvación. Gracias porque Él vino detrás de nosotros, nos buscó. Él nos amó primero a nosotros. Padre, gracias por ese regalo tan grande de la absolución, del perdón de todos nuestros pecados. Es la noticia más hermosa que nosotros jamás hubiéramos podido escuchar. Padre, queremos darte gracias por este día, por todas estas personas que están aquí, Señor. Bendícelas a ellas en todas sus necesidades, Señor. Sabemos que estamos en situación difícil. Ayúdanos y fortalézcanos siempre, Señor, de que ni cosa alguna nos aparte de ti, Señor, como dice la canción. Padre, quiero pedirte por todas las personas que están enfermas, que hemos orado por ellos, Señor. Te pido por doña Socorro, te pido por la mamá de Gloria Chica, doña Rocío, el papá de doña Piedad, por Alexandra Restrepo, Señor, por toda la gente que hemos orado por ellos, Señor. Sabemos que tú estás con ellos también porque tu palabra tiene poder, tiene ánimo, Señor, de saber de que trae las buenas noticias. Queremos pues tu dirección en este momento que vamos a estudiar tu palabra. Ayúdanos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, nuestro Maestro y guía. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos. Estamos viendo algo maravilloso de la palabra de Dios. Y estamos viendo las doctrinas fundamentales, que es el catecismo que nos trae, estamos estudiando. Estamos viendo el credo. Pero ahorita que el credo apostólico que estamos viendo es el resumen del Evangelio. Sí, el Evangelio se resume en el credo apostólico, como dijimos hace 8 días. Y ese credo apostólico está establecido en 3 artículos. El artículo de la creación, artículo de la redención y el artículo de la santificación. Esos 3 artículos vamos a ver en el transcurso del tiempo hasta donde Dios nos dé la oportunidad. Listo. Por ahora estamos en el Evangelio. Estábamos viendo, terminamos la pregunta número 146. Estamos en la pregunta 146. No, estamos en la pregunta 146. Y vimos la primera respuesta, porque esta pregunta tiene 3 respuestas. ¿Cuál es la pregunta 146? ¿Cuál es la diferencia entre el Evangelio y la ley? Tiene 3 respuestas. Dimos una respuesta. ¿Qué es una respuesta? Dice que la ley está escrita en nuestro corazón y en la Biblia. Pero el Evangelio se nos revela ¿dónde? ¿Por qué medio? ¿Por qué medio se nos revela el Evangelio? ¿Por qué medio? ¿Por qué medio? ¿Por sueños? ¿Por alguien que viene a decir que yo soy el profeta fulanito de tal y que Dios me ha dicho? Recordemos que el Evangelio se nos revela por medio de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? Entonces eso fue lo que tuvimos de respuesta, la primera respuesta de esa pregunta 146. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y el Evangelio? Segunda respuesta. Según la segunda respuesta, la ley nos enseña lo que debemos ¿qué? Hacer. ¿Qué es lo que nos enseña la ley? Lo que debemos de hacer. A ver, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir la ley. Tenemos que cumplir la ley. Perfectamente, ¿sí o no? Y lo que no debemos de hacer. ¿Qué no debemos de hacer? No matar, amar a Dios sobre todas las cosas, los 3 primeros mandamientos y los otros 7 que es para el prójimo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eso nos dice Dios que debemos ¿qué? Hacer.
cumplir los 10 mandamientos. Pero el Evangelio nos enseña lo que Dios en su amor ha hecho por usted y por mí, por el mundo. Esas son las buenas, ¿qué? Noticias. Lo que Jesús, nuestro Salvador, ha hecho por nosotros. ¿Y qué ha hecho? Dio la vida. Fue a la cruz. Cumplió la ley perfectamente y fue a la cruz para darnos, ¿qué? La salvación. Rescatarnos a nosotros del pecado. Muy bien. Esa es la segunda respuesta de la pregunta 146. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y el Evangelio? Vamos a ver los textos bíblicos. Los textos bíblicos nos dicen a nosotros, dice que Gálatas capítulo 3 dice, la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. A ver, la ley procede de la fe. La ley no procede de la fe. Simplemente, ¿qué nos dice a nosotros la ley que está escrita en nuestro corazón? ¿Qué nos dice? No lo hagas, mire, cuidado, ¿sí? Estás haciendo eso malo, porque está escrita en mi corazón. Pero recordemos que la ley a mí no me dice el Evangelio, porque el Evangelio está escrito en la Biblia, no en mi corazón. Entonces por eso dice aquí, la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso me dice la ley. La ley me dice a mí, tenés que cumplir la ley para ser salvo. Eso me dice la ley. No es que trate, sino que cumpla los 10 mandamientos perfectamente. Eso nos dice la palabra de Dios y nos dice la ley. Entonces, vemos claramente que esa es la gran diferencia. Entonces, vamos a Juan capítulo 3, 16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es eso? Las buenas noticias. Las buenas noticias de Dios, ¿para quién? Para el mundo. De tal manera amó Dios a todo el mundo, que mandó lo que más quería, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Recordemos, ese es un texto bíblico que muy bien que no lo que aprendamos, no leemos enter. Juan 3:16. El Evangelio en una cascarita de corozo. Ahí está, todo el Evangelio está en una cascarita de corozo. Recuerden, Juan 3:16, hay que aprenderlo. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Esos son qué? Buenas noticias. Esas son las buenas noticias que nos da ¿qué? El Evangelio. La ley que nos hace, nos muestra nuestros pecados, nos dice que estamos perdidos, condenados, que tengo que hacer algo para ser salvo. ¿Qué? Cumplir la ley, pero no la cumplo. Ya llega un parangón donde yo digo, uy, pero yo no la cumplo. Mientras que el Evangelio me trae ¿qué? Buenas noticias, noticias consoladoras. Muy bien. Esa es la respuesta número ¿qué? 2 de la pregunta número 146. Vamos para la pregunta, para la respuesta número 3. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la ley, el Evangelio y la ley? Entonces dice, la ley nos enseña sobre el pecado y el castigo de Dios a causa del pecado. Pero el Evangelio nos enseña acerca de nuestro Salvador, del pecado y el don divino de la vida eterna. O sea, el regalo que nos da Dios por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Esa es la respuesta. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa respuesta, que la ley nos enseña sobre el pecado, ¿sí? Que nos muestra el pecado, recordemos que cuando estuvimos viendo los 10 mandamientos, llegamos al segundo propósito de la ley, espejo. ¿Y cómo nos sentíamos nosotros con la ley? Tristes porque no cumplíamos la ley. Nos mostraba la ley que no cumplíamos ni uno. Entonces por eso, la ley nos enseña sobre el pecado y el castigo de Dios a causa del pecado que tenemos nosotros. Pero el Evangelio nos enseña acerca de nuestro Salvador. Ese Salvador del pecado que nos da la vida eterna. Mire, esa es la gran diferencia. Vamos a los textos bíblicos. ¿Qué nos dicen los textos bíblicos? Dice, Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 10. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está,
Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Muy bien, aquí este texto de las Escrituras, o sea, se anticipa Dios a Abraham, también para darle la buena noticia, ¿a quién? A los gentiles, porque los gentiles también que tenían la ley escrita en su corazón, pero esa noticia, esa buena noticia que dio Dios a Abraham, era para todo el mundo, era el padre de muchas naciones. Y aquí dice la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham: vas a ser padre de mucha gente, de muchas naciones. Y ahí, ¿quién estamos? Nosotros, usted y yo estamos ahí, por la fe, no por las obras. Porque si fuera por las obras, ¿qué teníamos que hablar? A ver, ¿cómo estaríamos hablando nosotros aquí si fuera por las obras? A ver, vamos a hacer un teatro aquí. Que fuéramos algo por las obras. Entonces tenemos que hablar así: hermanos, ya estamos cumpliendo los 10 mandamientos, ya empezamos. No podemos fallar. ¿Quién falló en los 10 mandamientos hoy? Nadie. Muy bien. Recordemos que no podemos fallar en los 10 mandamientos. No podemos fallar. Perfectamente tenemos que presentarnos ante Dios. Tenemos que hablar así. Pero lastimosamente, lo que dijimos en la oración ahora, hemos pecado de pensamiento, palabra y obra. Merecemos que Dios nos castigue. Pero ¿qué hace Dios? En su infinita misericordia también mandó esa buena noticia a los gentiles, que somos salvos por fe, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Sí, esa es una buena noticia. Entonces dice que en ti serán benditas todas las naciones. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso todas las personas que digan que tienen que hacer obras para llegar al cielo están perdidas, van al infierno. Porque la salvación es un regalo inmerecido que nos da Dios por gracia, por pura gracia. Un regalo inmerecido. Eso es lo que hace Dios. Entonces, esa buena noticia Dios la preparó de antemano para toda la gente. Juan capítulo 3, 16, ¿qué dice? Ya lo sabe. Muy bien, usted ya lo sabe. Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿qué? Mas tenga vida eterna. Recuerden, hermano, vamos a aprendernos el texto bíblico. Buenas noticias también. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Ojo, qué belleza de texto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente Él, perdonaos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Mire, ¿qué es lo que nos dice la ley? Nos enseña sobre nuestro pecado. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? Nos enseña sobre el Salvador de nuestro pecado, el que dio la vida. Yo atrás de mí tengo un crucifijo hermoso. Y a mí me muestra ese crucifijo. Lo que Cristo, yo veo, lo que Cristo sufrió por mí, por mis pecados, por tus pecados, por los pecados del mundo. No es que lo esté adorando, no, porque sería idolatría. Pero sí me da algo, me muestra lo que Cristo sufrió por nuestros pecados. Sí, eso fue lo que hizo Él. Cómo nos redimió, cómo nos compró de nuevo. No con oro, no con plata, sino con su preciosa sangre, con su vida. Esas son buenas noticias. Que esas noticias llegan ¿a qué? A nuestro corazón. Y nos da ¿qué? Fortaleza. Nos da ganas cada día de ¿qué? El Espíritu Santo trabajando por esas noticias. De estudiar más y más la palabra de Dios. Esas noticias yo no las podía escuchar. La ley simplemente me señalaba. Pero cuando llegó la palabra de Dios, cuando Jesús vino detrás de mí por medio de su palabra, nos dio esa consolación. El Espíritu Santo empezó a trabajar y a llenar nuestro corazón de consuelo, de una esperanza que anteriormente estaba perdida. Ahora está ¿qué? Está viva por Cristo, no por nosotros ni por nuestras obras, por Cristo Jesús. Eso sí es una buena noticia. Pregunta número 147. Ya respondimos la 147. Pregunta 147. ¿Cómo cambia el Evangelio nuestra actitud hacia la obediencia a la ley? ¿Cómo cambia el Evangelio esa actitud nuestra hacia la obediencia a la ley? Ya no miro la ley como, sino quiero obedecerla en amor por lo que hizo Cristo
por mí. Mire qué diferencia. Ya no es o tenés que hacerla, no. Ya la miro. Qué belleza. La voy a guardar en amor a ese Señor que me ama tanto. A ese Señor que dio la vida por mí, que dio la vida por usted y por mí. Que nos tiene un lugar en el cielo eterno. Que nos prepara ahora por medio de su palabra. Pero que nos hace nos da una esperanza grande. ¿En qué? En todas esas promesas que estamos estudiando. Qué alegría saber que el Evangelio nos lleva a obedecer la ley por gratitud a Dios, por nuestra salvación completa, en vez de obedecerla para tratar de salvarnos. No, ya la ley no la va a obedecer para salvarme. No, ya no va a ser algo, es que tenemos que leer. Hermano, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Para ir al cielo tenemos que ser obedientes. Pero recordemos, tenemos que ser obedientes, ¿pero qué? Perfectos. Ya obedecemos la palabra de Dios, obedecemos la ley, pero en amor. No para salvación, no. Cristo ya nos salvó. Ya la miro bien, la miro en amor. Ya cuando peco, yo miro los 10 mandamientos y ¿qué hacemos? Agachamos la cabeza. Hasta lloramos, ¿sí o no? Lloramos. Cuando pecamos lloramos, miramos los 10 mandamientos y digo, ¡ay! Ofendí. Perdóname Señor. Ayúdame. ¿Y qué dice Jesús? Bástate mi gracia, hijo. Yo morí por ti. Qué palabras tan lindas dice Jesús, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a amar a Jesús? Bien. Hermanos, esta pregunta es importante. Vamos al texto bíblico, Romanos capítulo 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Oiga, sin las obras de la ley. Dijimos anteriormente que el que se justifique, el que quiera llegar al cielo por las obras, está totalmente... Y Romanos capítulo 3, 28 nos rectifica, nos dice, conclusión. El hombre es justo delante de Dios por la fe en Cristo. Y no por obras, sin las obras de la ley. O sea, sin las obras de la ley. Porque si nosotros metemos obras, ya no es por gracia, como dice el texto. Si fuera por las obras, entonces ya no es por gracia. Es como cuando yo le voy a dar un regalo a usted. Ay, fulanito, vamos a poner un nombre aquí, a ver, pongámosle aquí, a ver. Aquí está, dice QZ, Mari. Mari, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, un abrazo y el regalo. Pero Mari, recuerde que yo en agosto cumplo años. Para que me tiene que dar regalo a mí. La pregunta, ¿es un regalo? No es un regalo. Estoy haciendo ¿con qué? Con condiciones. Yo te doy, pero tú me das. ¿Sí? Entonces llega en agosto y usted no me da nada, entonces yo le hago mala cara a Mari. ¡Ah! ¡Qué pereza! Yo le di un regalo a Mari y ella no me da nada a mí. ¿Será que con Dios es así? No. Dios es sin condiciones. Él nos salvó por pura gracia. Es por gracia. Por amor. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros. Es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué bonitos son estos textos bíblicos que nos llenan de alegría saber que es un regalo incondicional. Este texto nos dice a nosotros eso. Colosenses capítulo 3, 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer ¿por qué? Dándole gracias a Dios por Jesucristo. Bonito. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque veo a mi Señor, que me dio un regalo grande. Voy a ponerlo delante de mí. Es la obra del Espíritu Santo trabajando por medio de la palabra en nosotros. No somos nosotros. Es Dios trabajando en nosotros. Gloria a Dios. Mis amigos, dejemos aquí hasta la pregunta 147 en Colosenses. ¿Ok? Y el próximo martes seguimos con otros textos bíblicos. Y contestamos la pregunta 147. 48. Ah, no, ya llegamos a los credos. Vamos a dar un repaso de los credos y ya proseguimos. Listo. Vamos ahora sí ya con Timoteo. Timoteo nos está esperando. Prepara otra
otra historia hermosa del Evangelio. ¿Listo? Bueno, preparémonos, ya vengo, no me demoro.